Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente es poderosa para entender el propósito por el cual existe la iglesia del Señor Jesucristo en esta tierra. El título de la lección de esta semana es Nuestra misión, la lección número 9. De tal manera que en esta semana vamos a comprender temas muy importantes. En realidad, ¿qué cosa es el Evangelio eterno? ¿Cómo debemos hacer y qué debemos hacer para ser discípulos? De esto vamos a estudiar esta semana. Y esta lección promete enseñarnos temas de grande importancia, como por ejemplo, vamos a estudiar cómo ser la luz del mundo. Seguidamente, vamos a descubrir qué hace un buen testigo. ¿Qué le hace a usted ser un buen testigo del Señor? ¿Qué me hace a mí? De eso vamos a estar aprendiendo esta semana. También vamos a comprender por qué Jesús dijo: yo os envío. ¿Cuál fue la razón? Esta semana vamos a comprender de manera muy clara por qué tú y yo hemos sido enviados. Y en este proceso también vamos a aprender cómo hacer discípulos y por qué. ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo necesitamos hacer discípulos y por qué no decirlo? A aprender a hacer discípulos. Y para finalizar, vamos a disfrutar lo que significa predicar el Evangelio. En esta semana vamos a estudiar realmente el porqué del nacimiento de la iglesia del Señor en esta tierra. De tal manera que prepárese para disfrutar esta gran enseñanza. Pero antes de ello, quiero agradecerle a todos nuestros hermanos de muchos lugares que nos están escribiendo, diciéndonos dónde nos ven, los grupos que se reúnen, todos aquellos lindos y lindas hermanas que con un corazón sincero estudian humildemente con nosotros la lección o la repasan. De tal manera que les animamos a que sigan nos escribiendo, que nos sigan diciendo de dónde están, qué ciudad, qué país, qué iglesia. Por favor, escríbanos allá abajo sobre estos temas. Y sin más preámbulos, arranquemos con la lección de esta semana y descubramos el manjar espiritual que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien. La lección de esta semana, el versículo para memorizar, se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 24, el versículo número 14. La Biblia dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin no va a llegar sin que antes no se dé testimonio en todas las naciones, y no va a haber testimonio en todas las naciones a menos que se predique el evangelio del reino. En realidad, la Biblia es clara y muestra que este evangelio será predicado por testimonio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. De tal manera que la lección de esta semana nos muestra claramente cuál es nuestra misión, cuál es tu misión y cuál es mi misión. Alguna vez oí decir algo que me impresionó grandemente y oí decir a un pastor hablar que las ovejas son las que se multiplican, las ovejas son las que paren ovejas, son las que crían ovejas, son las que se multiplican. Los pastores están solamente para pastorear las iglesias, para dirigirlas, donde está el agua fresca, donde está el pasto verde. De tal manera que nuestra misión es realmente multiplicarnos y hacer discípulos. Al principio de su ministerio Jesús llamó a Pedro y también llamó a Andrés, pero para que fueran ellos sus discípulos, esto lo cual significa que debían traer a otras personas a Jesús. De tal manera que en la misión que Cristo le dio a los primeros 12 fue
ir y predicar el evangelio, incluyendo al mismo Judas entre los 12 discípulos. Pero después mandó a 70. Estos 70 también fueron a predicar, también fueron a hablar del reino de los cielos. Y dice que vez tras vez le confió la comisión evangélica. Ninguno de los escritores de los evangelios registró todas las palabras de Jesús. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Pues bien, cada uno de ellos, hablando de los escritores bíblicos, enfatizó un aspecto diferente de la comisión evangélica. Y de este modo nos proveyeron información valiosa en cuanto a su propósito, a su metodología y a su alcance. De tal manera que el propósito de la misión vamos a estudiarlo esta semana. También vamos a comprender cuál fue la metodología que Jesús enseñó y que está registrado en los evangelios. Y para finalizar, vamos a ver hasta dónde va a tener este grande alcance del cual vamos a estudiar esta semana. Como dice la lección, nuestra misión. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es cómo ser la luz del mundo. Bien, en la sección del día domingo, la lección nos muestra cómo ser la luz del mundo. En realidad, cuando se trata de la luz, es una figura muy hermosa, es una metáfora que Jesús utilizó en muchas ocasiones, así como Juan, así como muchos otros escritores bíblicos hablaron de la luz. A lo largo de la Biblia, la luz se asocia íntimamente con Dios. Por ejemplo, dice Salmos 27:1, Jehová es mi luz. Asimismo, Juan dijo, Dios es luz. De tal manera que Dios es la fuente de hecho. Es la fuente de la luz. De hecho, lo primero que creó fue la luz, porque la luz es indispensable para la vida. De tal manera que la luz simboliza la verdad. La luz es algo que ilumina el camino, de tal manera que significa tener el carácter de Dios. Hay que reflexionar sobre esto de manera muy seria, porque nadie puede poner la luz debajo del almud. O sea, nadie puede esconder la luz. Y en Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un poquito más adelante podemos ver y leer, mejor dicho, en Mateo capítulo 5 que Jesucristo estaba hablando de la bienaventuranza. Bienaventurados, dice, los que lloran, los pobres, los mansos, los misericordiosos, los pacificadores. De tal manera que la luz que hemos de alumbrar, que hemos de mostrar, son buenas obras, así como estas que está diciendo. Ser mansos, ser humildes, ser pacificadores, ser personas de bien. Y cuando se habla del carácter, esto es bien sensitivo en nuestra iglesia, porque nosotros asociamos la palabra del carácter con el temperamento. Quiero recordarles que Elías, oiga bien, un gran profeta de Dios, era un hombre sujeto a pasiones como las suyas y como las mías. De tal manera que era un hombre movido por emociones. Y esto, aunque es parte del carácter, no es necesariamente el carácter. Así que si usted se enoja, se pone triste, llora, o todas esas cosas que son humanas, no piense que ese es su carácter. Su carácter es el conjunto de hábitos buenos y malos que usted y yo tenemos. Así es que tengo que subrayar esto porque es muy importante. Así es que dice aquí, el Hijo Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, es la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. De acuerdo a San Juan capítulo 1, del versículo 4 al 9. Solamente Él es la luz que puede iluminar la oscuridad en un mundo envuelto en pecado. A través de Él podemos recibir la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. De tal manera que si Dios es luz, entonces existen las tinieblas, existe la oscuridad. Y eso tiene que ver con el diablo y sus mentiras, sus engaños. Nosotros estamos aquí porque buscamos la luz. Aquí estamos queriendo recibir la luz de Jesús para reflejar
su carácter, de tal manera que no es su carácter, sino el carácter de Jesús que le es imputado, que le es impartido. Usted ahora da luz. ¿Por qué? Porque Jesús brilla en usted. Brilla la luz de Jesús en su corazón. De tal manera que si somos hijos de luz, tenemos que reflejar la luz. Así es que, sigo leyendo, no tenemos luz en nosotros mismos, al igual que la luna. Lo único que podemos hacer es reflejar la luz que brilla en nosotros. Cuando permitimos que Jesús brille a través de nosotros, no haremos buenas obras. Dice, cuando permitimos que Jesús brille a través de nosotros, no haremos buenas obras para demostrar nuestra propia virtud, sino para llevar a las personas a glorificar a Dios. Así alumbre vuestra luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. De tal manera dice aquí, por tanto, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así es que levántate, resplandece, porque Cristo te ilumina para brillar. Continuemos con la lección, recibamos más bendición. Veamos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es cómo ser un fiel y ser un verdadero testigo. Muy bien. En la sección del día lunes, la lección nos presenta lo que significa ser un buen testigo de Jehová. Y cuando hablo de ser un buen testigo de Jehová, me refiero a testificar por el Señor, de tal manera que el Señor nos ha dado evidencias, tantas así que nosotros podemos ser testigos de la gloria de nuestro Dios. Quiero que se imaginen ustedes a los discípulos estando allá en el aposento alto. Ellos estaban tristes, estaban llenos de temor, preocupados, con mucha angustia porque se les había quitado al Señor. De hecho, como ustedes saben, lo habían matado. Y ahora ya muerto su líder, su maestro, a quien ellos seguían como discípulos. Entonces, ellos tenían muchas preocupaciones. Y de repente se aparece el Señor. Y ellos sorprendidos, aterrorizados al ver al maestro, entonces el Señor se les presenta y les dice, paz a vosotros. Esa noche la presencia y las palabras de Jesús transformaron dramáticamente a los discípulos, disipando su ansiedad e incredulidad, llenándolos de paz y el gozo que provenían de la certeza de la resurrección. De tal manera que al ver al Señor resucitado, oiga, eso era un hecho jamás visto. ¿Por qué? Porque un profeta había muerto vez tras vez y no volvía. Pero en este caso, hablando de Jesús, no era meramente alguien que lo habían matado, sino que él había venido de la muerte a la vida. De tal manera que esto es algo bien impresionante. ¿Por qué? Porque el maestro ahora estaba con ellos y se encontraba con ellos en un momento difícil. Ellos fueron testigos de estas cosas gloriosas. Su corazón se llenó de paz, se llenó de gozo. Y ahora entonces Cristo comenzó a explicarles la misión que les encomendaba, ayudándolos a captar gradualmente la importancia de la responsabilidad de ellos como testigos de la muerte, la resurrección y el poder para perdonar y transformar. De tal manera que ahora ellos eran testigos. Por eso el apóstol Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo, eso testificamos. De tal manera que un testigo es alguien que vio y oyó un incidente o algún acontecimiento. Nadie puede ser testigo si no ha visto. Nadie puede ser testigo si no ha experimentado. Podemos testificar basado únicamente en nuestra propia experiencia, no en la de otros. Como pecadores rescatados tenemos el privilegio de contar a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesucristo dijo, vosotros sois mis testigos. Asimismo también, he aquí dice, yo os enviaré la promesa de mi Padre, o sea, hablando del Espíritu Santo. Y en Isaías, algo que me llamó grandemente la atención y está poderosa esta palabra, dice Isaías 43, versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. De tal manera que Jesucristo es el siervo del Señor. Él es testigo del Padre.
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me habéis visto. Al que ha visto a mí, me ha visto al Padre. De tal manera que Cristo era un testimonio viviente de la gloria del Padre. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. De tal manera que lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo, eso podemos testificar. Después de recibir el Espíritu Santo con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Es decir, pudieron hablar abiertamente y con gran poder sobre lo que ellos mismos habían visto y experimentado. En un sentido muy real, nuestro testimonio acerca de Cristo siempre debe de incluir nuestra propia experiencia. Yo le podría decir de una manera libre, de una manera sencilla, que Jesucristo a mí me salvó de la muerte física. Oiga bien, yo estaba muerto, físicamente estaba muerto. Nunca he contado mi testimonio, pero realmente, bueno, no lo he contado aquí en público en el video, pero realmente Cristo me salvó de la misma muerte. Me rescató del pecado, de vicios, que si los pudiera contar, usted a lo mejor no va a volver a venir a ver mi escuela sabática, pero espero que les sea de bendición. Me liberó de vicios, de malas costumbres, y hoy doy testimonio aquí públicamente de que el Señor Jesucristo me ha liberado, me ha salvado, y hoy soy testigo de toda esta bendición. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Señor, y hoy yo soy un testigo de Jehová, un buen siervo y un buen testigo del Señor Jesucristo. Continuemos con la lección, recibamos más bendición y aprendamos qué nos dice la lección del día martes, con el tema que dice es: yo os envío. Bien, en la sección del día martes nos presenta la lección lo que significa yo os envío. En el Evangelio de Juan informa también sobre el primer encuentro de Jesús con sus discípulos. Sin embargo, en el libro de Lucas encontramos otra versión con palabras diferentes, pero podemos ver claramente de qué manera Jesús definió la misión de los creyentes. En otras palabras, no hay ninguna contradicción en ninguno de los evangelios. Jesús se presentó ante sus discípulos y les dijo estas palabras: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. En otras palabras, así como el Padre me envió, yo, dijo Jesús, los envío. Pero no solamente les dio la comisión, no solamente les dio el comando, sino también los capacitó. Dice aquí, enviar a alguien implica que él que lo hace tiene autoridad sobre el que es enviado. También comprende un propósito. Dado que uno es enviado con una misión que cumplir, Jesús fue enviado por el Padre para salvar el mundo. Jesucristo vino a cumplir el plan de salvación, y hoy tú y yo hemos de cumplir la misión de proclamar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Nuestra misión es una misión continua, la misma misión que Cristo vino a dejarnos como testimonios, de tal manera que es la continuación del plan de salvación hecho desde antes de la fundación del mundo. Por eso es llamado el Evangelio eterno. Y quiero decirle a algunos que tal vez están escuchando, el Evangelio eterno no es una propiedad de alguien en particular o de una organización. El Evangelio eterno es la buena de salvación en Cristo, el plan de salvación que fue creado desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo hasta el tiempo del fin. Así es que, por favor, nada más estoy subrayando esto. La obra debe de continuar. El que cree en mí, dijo el Señor, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Así es que tú debes de esperar grandes milagros, grandes bendiciones. Yo debo de esperar grandes bendiciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser testigo de esas cosas gloriosas que el Señor ha hecho y sigue haciendo. Jesús proveyó el Espíritu Santo a fin de darles poder a sus discípulos para llevar a cabo su misión. En la creación, Dios sopló en la nariz a Adán, le dio aliento de vida. Y cuando Jesucristo dijo estas palabras, paz a vosotros, he aquí yo os envío, él también sopló y dijo,
recibí del Espíritu Santo. De tal manera, el Espíritu Santo transformó a los temerosos y desanimados discípulos en poderosos testigos valientes para continuar la obra de Jesús. El mismo poder es indispensable hoy para cumplir la misión que se nos ha encomendado. De tal manera que tú necesitas poder. Yo necesito poder. ¿Poder para qué? Para poder cumplir la misión. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado a ti la gran comisión. Te ha dado la misión. A mí me ha dado la gran comisión y me ha dado también la misión. Pero esta obra no se puede hacer porque no se puede hacer si yo la quiero hacer humanamente. Es con la unción del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, puedo decir con toda libertad, hasta aquí yo he visto cosas gloriosas. He visto milagros, he visto oraciones contestadas, cosas que parecían increíbles, imposibles para el hombre. Dios las ha hecho. He visto vidas transformadas, personas que tenían una conducta aberrante, enferma, plagiada de vicios y fueron cambiados por el poder del Espíritu Santo. He visto liberaciones, gente que estaba en pecado, han sido liberados del pecado y la maldad. De tal manera que he visto todos estos milagros. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo a mí, yo te envío. Y como el Padre me envió, yo te envío a ti. Esa es la promesa del Señor. Y además de eso, ha dejado su Espíritu para que tú tengas poder, para que yo tenga poder. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Continuemos con esta bendición. Leamos qué nos dice la lección del día miércoles con el tema que es hacer discípulos. En la sección del día miércoles, la lección nos presenta un tema que es realmente un comando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema es hacer discípulos. ¿Por qué hacer discípulos? Bueno, en primer lugar debemos de hacer discípulos porque Jesús nos dejó la gran comisión. En realidad, después de su resurrección, Jesucristo se encontró con sus discípulos allá en Galilea. En realidad solo habían 11 discípulos en ese momento, pero allí en el monte donde les había ordenado, un poco después encontramos de que Jesús se encontró, además de con los 11 discípulos, con 500 hermanos. Y él dijo estas poderosas palabras que se encuentran en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Leo literalmente. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga bien, toda autoridad, toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dijo Mateo en esta ocasión. De tal manera que la promesa de la presencia del Señor está garantizada porque Él nos ha dado potestad. Oiga bien, toda potestad me es dada, por tanto, id. Usted ya está autorizado para ir, yo estoy autorizado para ir. Hemos de ser ungidos por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos hace testificar. Y eso sencillamente hay que pedirlo, hay que desearlo. Si todos quisieran, todos seríamos llenos. Así es que Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Hijo ya no limitaba voluntariamente el uso de su poder, oiga bien, y autoridad divinos, como lo hizo durante su ministerio terrenal. Más bien, así como antes de la encarnación de la autoridad de Jesús, incluye al universo entero. Basado en su autoridad incuestionable, Jesús confía una misión a sus seguidores. Él ya nos limitó su poder, ahora decía, toda autoridad me es dada. Y él utilizó 4 verbos que en realidad son bien interesantes. Al dar la gran comisión, Jesús utilizó 4 verbos. Uno de ellos es ir, el otro es hacer discípulos, el tercero es bautizar y el cuarto es enseñar. ¿Qué significa esto? Bueno, que es un comando, es imperativo, ir y hacer discípulos. Es de manera urgente, algo necesario, que no se puede cambiar, es imperativo. Esto significa que el énfasis de la oración está en hacer discípulos y que las otras 3 actividades dependen de esta. Ahora, el orden aparentemente no importa,
Pero nadie puede ser discípulo si no es enseñado. Nadie puede ser bautizado si no se le enseña. Y para ser discípulos hay que ir. ¿Cómo van a ir si no son enviados? Tú has sido enviado, yo he sido enviado. Así es que no hay un orden, pero sí necesariamente se debe de ir, se debe de enseñar y bautizar para que ellos guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo ha mandado. De tal manera que al ir a diferentes lugares hasta alcanzar todo el mundo, deberíamos enseñar todo lo que Jesús enseñó y bautizar a aquellos que lo acepten como su Salvador y están dispuestos a observar todas las cosas que Jesús mandó. Aquel que acepta al Señor Jesucristo no se va a resistir a hacer la voluntad de Dios. De tal manera que aquel que escuche, acepte el mensaje y abrace las promesas y podemos decir la fe de Jesucristo, va a ser bautizado. Nuestra tarea es invitar a las personas a seguir a Jesús, lo cual significa creer en Él, obedecer sus enseñanzas, adoptar su estilo de vida e invitar a otros a ser discípulos también. De tal manera que hacer discípulo es imperativo, es una necesidad. Todos nacemos como misioneros al nacer de nuevo en el Señor. Todo aquel que nace en el Señor nace como un misionero para el reino de los cielos. Tan cierto como hay un lugar para ti allá en el cielo y un lugar para mí ahí en el cielo, hay un lugar para ti y para mí en esta tierra para testificar del Señor y hacer discípulos. Ahora, dado que Jesús tiene toda potestad, debemos ir a todas las naciones y enseñar a guardar todas las cosas relacionadas con el Evangelio, con la seguridad de que Cristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué tremenda y hermosa promesa! De tal manera que si usted quiere sentir la presencia del Señor, no lo dude, acepte su Espíritu Santo, crea que lo recibe y vaya y tenga la seguridad de que el Señor estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que esta promesa me llena de gozo, de felicidad. ¿Por qué? Porque aquí mismo Él está conmigo. Esa es la autoridad que tengo para compartir contigo estas verdades. Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición estudiando la lección del día jueves con el tema que es predicar el Evangelio. Continuemos con esta bendición. En la sección del día jueves es el tema central de toda la gran comisión que Jesucristo te dio a ti, me dio a mí, al dársela ya en el pasado a la iglesia primitiva conocida como la iglesia de los discípulos o la iglesia del libro de los Hechos. Y predicar el Evangelio no es otra cosa. Oiga bien, predicar el Evangelio no es predicar otro Evangelio, así lo dice el apóstol. Hay otro Evangelio por allí, hay muchos predicando cosas que nada tiene que ver con el Evangelio. Ellos muchas veces hablan de la bestia, hablan del falso profeta y hablan del dragón y que si no comes esto, si no bebes esto, que si lo otro. Ese no es el Evangelio, que nadie lo engañe. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Eso es el Evangelio. Repito, el Evangelio es las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Con sus características, concisión y claridad, el Evangelio de Marcos presenta la comisión de Jesús en una breve frase: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es de manera bien clara. Esto se necesita hacer un movimiento, o sea, para poder hacer eso hay que ir, hay que moverse. Y dice más adelante que la misión en sí misma está expresada por el verbo griego keruso, usado aquí en el modo imperativo. Keruso significa proclamar en alta voz, anunciar, predicar. Marco utiliza este término 14 veces más que cualquier otro en el Evangelio. La iglesia debe de proclamar el Evangelio. No se deje llevar por otros mensajes que no es el Evangelio. Mucho cuidado con estas cosas. De tal manera que tenemos una misión global, un mensaje mundial. Oiga, esto no es fácil, pero definitivamente es posible. Por lo que dice aquí, más adelante lo vamos a leer. Una tarea de una dimensión tan global requiere la participación de toda la iglesia entera. Dice que es confiada a todos los creyentes de todas las edades. Esto
te incluye a ti y me incluye a mí. ¿Y cuál es el mensaje que debemos de llevar? Aquí está bien claro, Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Pero no es el evangelio que por ahí le llaman que se han apoderado de este título. El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Dice, sigue diciendo, dice, la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. No todos van a recibir el mensaje, no todos van a querer ser enseñados, algunos van a rechazar el evangelio. La Biblia dice que pocos son los escogidos, no porque Dios los escoja, sino porque ellos mismos se descalifican y deciden rechazar el evangelio, de tal manera que ellos deciden la condenación. Recuerde que la condenación es las tinieblas. Ahora, solo el que creyere y fuere bautizado será salvo. No obstante, debemos ser conscientes de que muchos no aceptarán la palabra, como lo demuestra claramente la imagen de la puerta angosta. O sea, no todos van a recibir. Así es que la gran comisión es predicar. ¿Y predicar qué? El evangelio de salvación en Jesucristo. Eso es el evangelio. Tenemos que proclamar la promesa maravillosa del regreso de Cristo para salvar a su pueblo con toda seguridad. ¿Por qué? Porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué garantía tenemos de que esto va a ser posible? Bueno, Mateo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, la garantía es que va a ser predicado. Participes tú o yo no participe, el evangelio va a ser predicado a toda nación, a toda tribu y a toda lengua por testimonio. Y entonces vendrá el fin. Estudiemos la conclusión de la lección de esta semana y recibamos total bendición meditando en el tema de la meditación de la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, nuestra misión, nos ha abierto los ojos para ver más allá de lo que podemos ver de manera simple de la existencia de la iglesia del Señor en esta tierra. Realmente nosotros podemos ahora estar claros cuál es tu misión, cuál es mi misión, por qué la iglesia existe y por qué tú te has unido a esta gran comisión. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de vida. Esta lección nos ha llenado de grande inspiración. Tanto así, dice más adelante, es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. Esta lección ciertamente me ha vuelto a inspirar. Bueno, ya he estado inspirado, pero me ha vuelto a inspirar a reavivar el por qué existo en esta tierra, que es en realidad cumplir con la gran comisión
que Cristo, mi Señor, me ha ordenado. Y por eso estás tú aquí. Por eso yo estoy aquí. ¿Por qué? Por la bendición que nos ha dado el Señor. Esta semana aprendimos una lección que nos dio 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, estudiamos qué significa ser la luz del mundo. Dios es luz, su palabra es luz. Y tú y yo hemos de reflejar el carácter perfecto, puro y santo de Jesús, para que otros vean nuestras buenas obras, porque son las obras del Señor en nosotros, y así alumbre nuestra luz para que otros glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Seguidamente comprendimos lo que significa ser verdaderos testigos. Los discípulos estaban tristes, estaban frustrados allá en el aposento. Jesús se apareció y les dijo: paz a vosotros. Y ahora que Jesús se les presentó, ellos fueron testigos de la resurrección del Señor. Nuestro Señor, nuestro Dios, vive y reina para siempre. El Evangelio hoy es el más grande y hermoso mensaje que tú y yo podemos predicar y enseñar a todos nuestros semejantes. Y hemos de ser testigos de todas estas cosas. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué ha hecho el Señor por mí? Eso tenemos que hablar, porque lo que hemos oído y lo que hemos visto, esto es lo que testificamos. También comprendimos el tema número 3. Yo os envío. El Señor Jesús dijo: como el Padre me envió, así yo los envío. Y de esta manera Él dijo: toda autoridad y potestad me es dada. Por tanto, id y predicar el Evangelio. Y el Señor no solamente les dio un trabajo, una comisión. Él tenía la autoridad para dar esa gran comisión. Pero entonces Él vino y hizo, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Los capacitó, los ungió y los envió con gran poder. ¿Para qué? Para capacitarlos, para que ellos fueran capaces de dar testimonio de las grandes cosas que el Señor ha hecho. Jesucristo los envió a ellos, te envía a ti y me envía a mí. Así como hay un lugar para mí en el cielo, aquí también en la tierra hay un lugar para mí. Así como he nacido de nuevo para el reino de los cielos, así también he nacido como misionero para la honra y gloria del Señor. ¿Y qué aprendimos del concepto número 4? Comprendimos claramente que hacer discípulos es porque la potestad que el Señor nos ha dado es para ir, para hacer discípulos, para bautizar y para enseñar. No todos van a recibir el mensaje, algunos lo van a rechazar, algunos se van a ir por otro mensaje que no es el Evangelio, como dijimos. Pero en realidad ser discípulos es enseñar las cosas que el Señor nos ha enseñado. Lea Mateo capítulo 5, ahí está claro, claramente ahí está descorrido su primer sermón en el monte. Ese fue el discurso inaugural de Cristo. Léalo, por favor, y usted va a comprender este tema tan importante de hacer discípulos. Y el tema número 5, predicar el Evangelio. Es muy importante predicar el Evangelio con caruso, anunciar con poder, con fuerza, con ánimo, anunciar que en realidad el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de salvación. No hay otro Evangelio. No te dejes engañar. Cristo es tu Señor, Cristo es tu Salvador. Él me ha salvado y por lo tanto debo de predicar el Evangelio eterno de salvación. ¿Por qué es eterno? Porque ha sido hecho desde antes de la fundación del mundo y se extiende hasta la eternidad. No porque sea un nombre o una razón o una identidad de alguien en particular. No, es el Evangelio de salvación y es eterno porque es eterno. Nunca se acabará hasta el fin del mundo. Y esta fue la lección número 8. Quiero agradecerles a todos ustedes que nos han estado mandando sus comentarios, sus testimonios, sus saludos de diferentes ciudades y partes del mundo. Estoy colectando toda esa información para hacer un video especial, para darle gracias a Dios y a ustedes por ser nuestros amigos y nuestros hermanos. Y de manera particular, quiero agradecerle al pastor Andrés Down. Él me envió este libro. Él ha sido un misionero durante los últimos 22 años y ha servido como misionero
como conferencista y evangelista en las 3 Américas. Actualmente reside aquí en Estados Unidos y sigue ejerciendo su gran pasión por servir a Dios y a su prójimo en todo momento y lugar. De tal manera que él escribió esto: antología poética, son composiciones de poemas y oraciones y diálogos con el Creador. Lo puede encontrar en Amazon por un precio ridículo. Lo puede comprar en pasta dura o en pasta suave como es este. Así es que muchas gracias, Pastor Andrés Down, que Dios me lo bendiga y gracias por este lindo libro. Créame que lo vamos a leer con detenimiento para compartir esta bendición. Esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 10, cuyo título es La Ley de Dios. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, por favor, coméntala ahí abajo. Haznos tu pregunta. Dinos dónde estás, qué iglesia asiste, en qué ciudad, país o pueblo te encuentras. Y de esta manera, te pido por favor que si te ha sido de bendición, compartas esta lección con todos tus amigos. Y si tú quieres ser parte de esta bendición, comparte esta lección con todos nuestros amigos y hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.